Buenas noches, Dios me los bendiga. Continuamos con esta serie que estamos hablando sobre por qué la fe, en qué creemos, nuestros puntos importantes de nuestra fe, como es, creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la existencia de ángeles y demonios, creemos en, se me olvida el otro punto, perdón. Creemos en el hombre y su arrepentimiento. Creemos en la salvación, en la iglesia y en las cosas por venir. Estamos todavía tocando la tercera, la cuarta, el cuarto punto, que es el Espíritu Santo. Estuvimos hablando la semana pasada sobre el Espíritu Santo, como hemos ido hablando 2 semanas en continuo, que la obra del Espíritu Santo, primero hablamos quién era el Espíritu Santo, y ahí estuvimos casi 2 semanas hablando a través de las escrituras, empezamos a conocer quién es el Espíritu Santo. Y después estuvimos 2 semanas más hablando sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos guía, es el que nos ayuda a buscar la aprobación de Dios, es el que domina nuestra naturaleza pecaminosa, es el que produce en nosotros la vida santa, es el que nos permite seguir las ordenanzas del Señor y es el que nos capacita para nacer de nuevo. Estuvimos hablando sobre eso, pero hoy ya vamos entonces a cambiar, ya no vamos a hablar más de la obra del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios. Ahora vamos a otro punto muy importante, el cual a veces tenemos desconocimiento de esto. Como mi hermana estuvo diciendo antes de comenzar a grabar, estuvo separada del Señor, habiéndolo conocido, habiendo recibido a Cristo y habiendo bajado a las aguas del bautismo, se alejó. ¿Y qué pasó? Que con su actitud ella entristeció esta tercera persona de la Trinidad que mora en nosotros. Y esto tiene consecuencias en el mundo espiritual y en el mundo físico. Y vamos a verlo. Vamos a ver que vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Búscame Génesis 6:6. Vamos a ver en el Nuevo Testamento que la palabra es bien clara cuando dice Efesios 4:30. Dice así. Y el punto del cual vamos a hablar hoy es cómo podemos entristecer o apagar el Espíritu Santo, esa tercera persona divina de la Trinidad que mora en cada uno de nosotros, de lo que hemos creído y hemos oído y hemos creído el Evangelio de la salvación. Sí puede pasar. Sí el Espíritu Santo puede sentirse triste por las actitudes de nosotros. Y dice así Efesios 4:30. Y no contristéis, o sea, no entristezcáis, vamos a decirlo de una manera más común, no entristezcáis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Así que es posible, Pablo está diciendo aquí en el libro de los Efesios, que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dios viviendo dentro de nosotros a través de su Espíritu. Así que podemos ver que con nuestras actitudes podemos poner a este Espíritu maravilloso que vive dentro de nosotros, que nos ayuda, que nos habla, que nos guía, que nos revela, que nos consuela, que intercede por nosotros, que nos ayuda en nuestras tribulaciones, que nos habilita para seguir las ordenanzas de Dios, nos da poder y tiene
esta voluntad tan bella para nuestra vida, lo podemos entristecer. Y también quería ver en el Antiguo Testamento cómo también habla en Génesis capítulo 6, versículo 6, de que Dios se entristeció. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. A Jehová, a Dios le dolió en su corazón de haber hecho la tierra. ¿Por qué? Hombre en la tierra. Porque la maldad de los hombres se había multiplicado tanto que cuando él miró hacia la tierra, vemos como él se entristece. El Espíritu Santo que mora en nosotros también se puede entristecer. En Isaías 63:10 habla esto también. Dice, aquí está hablando de la bondad de Jehová hacia Israel y las misericordias de Jehová hacia Israel, pero algo sucedía con este pueblo que Dios no se sentía feliz. Y dice así, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Wow, esto está fuerte. El pueblo de Israel fue escogido para traer las buenas nuevas de salvación al mundo. Sin embargo, Dios se entristece con ellos también por su rebeldía. Y ahí se enojó. Y se enojó. Dios, vemos ahí como Dios también se enojó con el pueblo de Israel. Pues con nosotros también nosotros tenemos la potestad de entristecer a este espíritu, porque este espíritu, hermano, es una persona. Es como cuando nosotros como padres, nuestros hijos hacen cosas que a nosotros no nos agrada y no le enseñamos eso, y eso nos entristece, ¿no es verdad? Eso nos entristece ver cómo es que nuestros hijos no obedecen, nuestros hijos no siguen la enseñanza que le damos y van contrario a lo que nosotros le enseñamos. Entonces esto entristece grandemente a nuestras vidas. Pues así es el Padre. El Padre se entristece cuando sus hijos, que somos nosotros, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, a través de nuestro arrepentimiento, no hacemos lo que el Padre nos indica. Y eso, pues, eso causa tristeza y el Espíritu Santo se entristece y a veces se apaga. Ahora vamos a ver aquí, dice, por tanto, nos da a entender que el Espíritu Santo siente, porque si el Espíritu Santo es capaz de hablarnos, capaz de guiarnos, capaz de instruirnos, capaz de interceder por nosotros, es una persona. Es una persona que llegamos a producir en ellos con nuestra actitud, que es, sienta un dolor muy grande por el camino del cual nosotros hemos ido caminando. Y esto pasa, hermano. Esto no es una sorpresa ni es algo nuevo. Esto pasa muchas veces cuando venimos a los pies de Cristo, comenzamos muy bien y después de alguna manera nos vamos enfriando y nos vamos enfriando y nos vamos enfriando, y el Espíritu Santo, a medida que va viendo que no estamos dedicándole todo el tiempo que él se merece, porque vive dentro de nosotros, él también se va sintiendo. El Espíritu Santo se contrista y se apaga por nuestras actitudes. El Espíritu Santo ha sido dado a nosotros para que vivamos a través de su guianza, pero muchas veces no queremos la guianza del Espíritu Santo, así como nosotros queremos guiar a nuestros hijos renuncian a esa guía y nos entristece. Pues también nosotros a veces, que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, renunciamos a esa guianza y empezamos a hacer lo que queremos. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero se pone muy triste, de tal manera que empieza. Ustedes saben que el Espíritu Santo en nosotros, como mi hermana Carol lo estaba diciendo, ella siente como un fuego dentro de ella.
Y ese es el Espíritu Santo activo, bien activo en la vida de ella. Pero asimismo, como está activo en la vida de ella, también puede irse apagando. Es como una llama. Vamos a imaginarnos que el Espíritu Santo es como una llama, como un fuego que tenemos dentro de nosotros, que podemos irlo apagando poco a poco con nuestras actitudes. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Hay algo muy importante en este versículo que el Señor nos enseña. En este versículo el Señor nos está enseñando que hay una sola manera de vivir. Romanos 8:9. ¿Perdón? Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Espérate, perdón, déjame explicar un poquitico. En este versículo, Romanos capítulo 8, versículo 9, Romanos capítulo 8, versículo 9. Hay una sola manera de vivir cuando ya nosotros somos hijos de Dios. No hay dos maneras. Viviendo correctamente. Tenemos que vivir a través del poder del Espíritu. Y dice así, el pastor lo va a leer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ok, está bien claro que dice que nosotros no hay, la única manera que nosotros podemos vivir es conectado con el Espíritu. No a la satisfacción de la carne, pero sí puede pasar, porque tenemos un ejemplo vivo ahora con Carolina que estaba dando su testimonio, cómo ella empezó a dejar atrás la guianza del Espíritu Santo y comenzó a caminar por los deseos de su vida, de su mente, de su corazón, sin tener en cuenta la guianza del Espíritu Santo. Pero nosotros, dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 8, versículo 9, no debemos vivir según la carne, sino según el Espíritu. Pero en algunas ocasiones hacemos caso omiso a su presencia, a su voz y a su dirección. Y cuando esto sucede es que dice Efesios capítulo 4, versículo 30, que hemos entristecido al Espíritu Santo. Cuando le hacemos caso omiso a su voz, a su guía y a su dirección y a su presencia, porque Él va a seguir insistiendo en nuestras vidas, Él va a seguir llamando a nuestro corazón, Él va a seguir enviándote mensajes, te va a seguir diciendo, estás mal, pero tú no vas a hacer caso a eso. Tú vas a desechar la voz del Espíritu, la guianza del Espíritu, y vas a desechar la presencia del Espíritu en tu vida. No es que Dios no quiera trabajar contigo, es que tú lo comienzas a pagar. Por eso está advirtiendo Pablo aquí que no contristéis al Espíritu de Dios, o sea, no entristezcáis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Es muy triste haber llegado a los pies de Cristo, haber recibido esa buena noticia en nuestro corazón y después dejarlo atrás. Nuestra vida se convierte verdaderamente en un infierno, porque tenemos al Espíritu que mora en nosotros y que de vez en cuando, aún constricto, aún apagadito, Le paso el teléfono. aún apagadito, de vez en cuando comienza a decirte, estás mal. Y tú rechazando esa voz y tú desechando esa guianza. Ahora, el punto es el siguiente. Ya sabemos ya que nosotros no podemos vivir de otra manera que no sea guiados por el Espíritu, pero podemos rechazar su voz, podemos rechazar su guianza y podemos rechazar su presencia. Lo podemos hacer. Y esto es algo que entristece grandemente a ese Espíritu Santo que mora en nosotros, esa tercera persona de la Trinidad. Es un tema muy triste porque verdaderamente hay muchos que han venido a los pies de Cristo y después han recibido este beneficio tan grande de recibir el Espíritu Santo en su vida y después han desechado la guianza del Espíritu. Ahora dice,
Perdón, hay un, déjame ver. Ya, ok. Entonces, ¿y por qué sucede esto? La pregunta es la siguiente, ¿y por qué sucede esto si sabemos cuán grande es nuestra salvación? Y también sabemos que Dios no puede ser burlado. Nosotros lo sabemos, hermano. Sabemos que tenemos una salvación tan grande como esta, que hemos llegado a reconocer que estábamos lejos de la presencia de Dios, viviendo nuestra vida como queríamos, y que de pronto llegó este evangelio a nuestras vidas y nosotros hemos separado nuestras vidas para el Señor. Pero sí puede suceder, y la pregunta lo vuelvo a decir, ¿y por qué sucede esto si sabemos cuán grande es nuestra salvación? Y también sabemos que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque podemos llegar a este punto. Yo voy a tratar de explicarlo a través de la palabra, pero si alguien tiene algo que decir con respecto a esto, puede poner el micrófono y hablar. ¿Por qué es que nosotros, sabiendo que tenemos una salvación tan grande como esta y que Dios no puede ser burlado, aún rechazamos la guianza de la voz del Espíritu Santo? Pon el micrófono. Alex. Mi opinión es porque para mí, mi opinión es que no, la fe de nosotros no está en la palabra. Lo que pasa es que el cuerpo, la carne, se mete en la vida, ¿entiendes? En el mundo. Sí. Y cuando uno se deja de ir por el mundo, se aleja de la palabra de Dios y lo que significa el Señor cuando dice, no por tu voluntad, pero por lo mío. Y eso es lo que pasa, que mucha gente en este tiempo se está yendo por lo que ellos piensan que lo que dice nuestro Padre. Y no se dejan de ir por la palabra, que la palabra no niega y no miente. La cosa es que la gente quiere coger la palabra y sacar de la palabra de Dios lo que ellos se creen que es suficiente o lo que ellos creen que le convienen a ellos. Y la palabra es muy claro, no quite ni eche, porque la palabra es perfecta porque fue hecho por Dios, fue escrita por Dios. Y si la palabra te está diciendo, haciendo las cosas como tienes que hacerlas según la palabra, y nosotros, aún sabiendo que esta palabra es verdad, y aún sabiendo que tenemos una salvación tan grande como esta, y aún sabiendo que Dios no puede ser burlado, aún sabiendo esto, a veces caemos en este desánimo, en esta falta de fe, en este desamor a las cosas de Dios. Y a veces pasan años, hermano, y decimos, no hay esperanza para esta persona, pero no podemos, nosotros no podemos. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Sí, ok. Yamila dice, leí algo hace un tiempo, dice Yamila, que cuando nos vamos del camino de Dios, el regreso a Cristo cuesta lágrimas. Sí, cuesta muchas lágrimas. Me está poniendo mi hermana Yamila aquí. Y a veces no regresamos. Sí, a Karen. Es como la historia que dice el hombre que hizo la casa en fango y el que hizo la casa en la roca. Está en el mismo espíritu conmigo. Estaba esperando que Tere me diera una oportunidad para poder también dar mi opinión, si me permiten, ¿no? Claro. ¿Se puede? Sí, claro. Sí, que porque sí. ella nadie la ve, pero por abajo de la mesa siempre me está haciendo así. No. Siempre me tiene. No, sí que está grabando. Miren, hermano, cuando Jesús pone este ejemplo sobre el que construye sobre la arena, y cuando viene el primer viento, la casa se cae. Sin embargo, dice que el que construye sobre la roca, todos sabemos quién es la roca. La roca es Cristo. Él es la roca. Él es la base y el fundamento de nuestra fe. Cuando nosotros construimos sobre la roca, es muy difícil que nada nos mueva de este lugar. Pero ¿qué ocurre? Algunas veces por malas enseñanzas, otras veces porque en sí no hemos creído en la fe salvadora. Escúcheme, hay mucha fe, hay muchos tipos de fe. La fe de un cristiano debe ser todo el tiempo la fe salvadora, la fe de resurrección,
La fe de creer que Cristo sigue vivo, que la tumba está vacía. Creer que tenemos un regalo eterno. Yo a veces medito sobre la palabra y a mí se me compunge mucho el corazón, porque yo sigo diciendo lo mismo que digo en todas las prédicas los domingos. Si la mata puede ser de mango, pero si no le veo un mango, no creo que de mango. Nuestro andar diario, nuestra búsqueda diaria, nuestras oraciones diarias, nuestra intimidad diaria con Dios es la que nos fortalece en un mundo tan perdido como el que vivimos. Sí, Que hoy en día nosotros los cristianos, muchos de los cristianos, estamos aceptando muchas de las cosas que van en contra de Dios. Las aceptamos, nos da pena, nuestros hijos, los pobres, ellos más adelante, estoy orando para que mi hija se convierta, estoy orando, eso es lindísimo, eso es hermoso, porque tenemos una esperanza. Pero hermano, la realidad es que la convicción en el cristiano debe ser o estás con Cristo o no estás con Cristo. Jesús fue bien claro, el que no está conmigo contra mí está. pero eso es todo real, pero hay una advertencia por Pablo a los cristianos, aquí en el capítulo 4, versículo 30. Y era a los cristianos, no es al extraño ni al inconverso. Pero si vamos al 29 y leemos el 31, podemos ver el consejo completo cuando dice, ninguna palabra corrompida. Esto es lo que atiende, esto es lo que a veces nos separa y contrista y entristece al Espíritu Santo. Dice, ninguna palabra. Vamos a ir un poquito más arriba. Cuando dice, airaos, no, en el 25, dice, por lo cual desechando la mentira. Aquí ya está dando Pablo el consejo para que no contristemos al Espíritu Santo, porque con nuestras actitudes que no hemos cambiado, le está hablando a los cristianos, no le está hablando de un inconverso aquí, le está hablando a los efesos. Si que le está hablando, le está diciendo, mira, si tú sigues teniendo mentira en tu boca, si tú sigues siendo tan peleón o enojado todo el tiempo, si tú sigues hurtando, robando, si tú sigues hablando palabras corrompidas de tu boca, si tú sigues haciendo cosas que al Espíritu no le agrada, en ese momento el Espíritu Santo se constricta, se entristece. Por eso después le dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y malicia. Y será posible que nosotros, sabiendo que tenemos una salvación tan grande como esta, y que nosotros que sabemos que no hay nada como que Dios no puede ser burlado, podamos caer en esto, sí. Y te voy a decir por qué. Te voy a dar 2 puntos en esta noche. Te voy a dar 2 puntos en esta noche. Primero, porque hay algo que impide que nosotros tengamos una verdadera comunión con Cristo. Y esto se llama pecado. Si estamos mintiendo, si estamos todavía robando, si estamos todavía hablando, usando nuestra boca para hablar cosas que a Dios no le agrada, si estamos, como dice aquí, si estamos en amargura, con falta de perdón, esto se llama en la Biblia pecado. Por tanto, si algo nos impide tener una verdadera comunión con Dios, con el Espíritu, es el pecado. El apóstol Juan habla bien claro sobre esto. Así que hay 2 puntos muy importantes que permite, y dentro de estos 2 puntos hay muchas cosas por las cuales podemos hablar. Es el pecado y el otro punto es, porque el pecado nos permite perder la comunión con Dios. Y el otro punto es quitarle los ojos a Cristo. Así que estos 2 puntos son importantes, pero vamos a hablar del primero, de lo que es el pecado. Juan
advierte en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Porque podemos pecar? Sí. Perdón, ¿cuál? Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Vayamos allá. Hay una advertencia del apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Ahora, cuando dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿dónde es que está en el 1? Primera de Juan, capítulo 1. Perdón, voy ahora mismo para allá. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, estas cosas os escribo. No, para que sea vuestro, ¿dónde que está? Ay, el 1. Bueno. ¿Lo leo? Sí, léelo, por favor. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está con nosotros. Ahora dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuándo es que tú te das cuenta que tú andas haciendo cosas que a Dios no le agrada? Cuando hay una comunión. ¿Dónde está? Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Sí que hay dos cosas que producen en nuestra vida algo fatal y nos aleja de la comunión con el Espíritu Santo. El pecado y quitarle los ojos a Cristo. Pero Juan está diciendo ahí, oye, pecaste, pero corre al arrepentimiento. Porque claro, abogados tenemos delante del Padre. Está hablando siempre de arrepentimiento, porque todo el evangelio está basado en el arrepentimiento del hombre. Nadie que no tenga arrepentimiento en su corazón puede entender el evangelio, no puede entender, no puede llegar a esta fe salvadora. Exactamente. Juan pretende aquí con lo que dice Juan 1:8 y 1:9, que ya lo leímos, dejar bien claro que el cristiano debe de estar preocupado por el pecado. Tú debes estarte examinando tu vida todos los días, hermano, todos los días. Examinados diariamente. Examinados diariamente. Todos los días nosotros debemos de examinarnos y decir, ¿en qué te fallé hoy, Señor? Enséñame para venir a un arrepentimiento. Porque si no lo haces, vas acumulando y vas acumulando y vas acumulando y vas sintiendo que todo está bien, que yo ando bien, que yo no tengo problema y no ves la necesidad de venir a los pies de Cristo a un arrepentimiento. Y eso, por tanto, va contristando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Entonces le estás diciendo al Espíritu Santo, tú no eres suficiente para yo recibir tu voz y tu instrucción. Yo creo que yo estoy bien. ¿Me entiendes? Entonces es necesario que nosotros nos presentemos todos los días de nuestra vida y hablemos con Dios y le digamos, enséñame en qué te he fallado hoy. Eso es comunión. Eso se llama, exactamente, eso se llama comunión. Y ahora vamos allá. Es necesario, como dice Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 10, lo voy a leer. Dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, ¿y qué quiere decir esto? Andar en pecado, andar no reconociendo
que hemos pecado y que necesitamos, andar en el viejo hombre. exactamente, necesitamos el perdón y el arrepentimiento para tener una comunión entre Dios y nosotros a través del Espíritu. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La comunión es lo que nos permite a nosotros darnos cuenta y entender que necesitamos todos los días presentarnos delante de Dios para saber y preguntarle a Dios, y que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos indique en qué andábamos mal, qué hicimos, presentarnos delante de Dios, porque nuestra vida aquí en la tierra es una batalla, y ustedes lo saben, es una batalla diaria que nosotros tenemos en nuestro caminar aquí. Pero entonces, si tenemos esta comunión, como dice aquí, primera de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, andamos pecando sin arrepentirnos, eso es lo que quiere decir andar en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El Señor sabe que nosotros hemos sido restaurados y cambiados de un mundo de oscuridad a un mundo de luz. Porque fuimos trasladados, Dios es luz. Pero también el Señor sabe que nosotros vamos a fallar en el transcurso de nuestra vida, en el proceso que tenemos en esta vida. De la regeneración. De la renovación, de la renovación de nuestra mente, que vamos a cometer pecado, que de alguna manera vamos a fallar. Pero clarito, clarito dice así, que cuando tenemos comunión con Él, inmediatamente podemos ser restaurados, porque Dios es amor, Dios es restauración. Dios no quiere que tú sigas en ese pecado. Dios quiere que te arrepientas, que sacudes tus pies y que continúes tu vida caminando. Pero si tú te mantienes en la posición de no arrepentimiento, de no oír la voz del Espíritu, de no recibir su guianza, lo que pasa con tu vida es que vas a comenzar de alguna manera, a apagar el Espíritu Santo que mora en ti. ¿Por qué lo apagas? Porque no estás oyendo su voz. No estás teniendo comunión con Cristo. No estás arrepintiéndote del fallo que tú has hecho. Fallamos todos los días, hermano. Todos los días nuestros pensamientos fallan. A veces no lo llevamos a la acción, pero nuestros pensamientos a veces no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Por tanto, es necesario que tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Y aunque el enemigo nos pueda estar tentando, nosotros tenemos siempre la decisión. Exactamente. Nosotros tenemos la decisión. Entonces, es necesario que sepamos que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, andamos en pecado, mentimos. La comunión es necesaria. ¿Y cómo se restaura la comunión cuando tú has pecado? Simplemente viniendo con arrepentimiento delante de Dios. Porque dice, aquí más adelante dice en el 9, en el 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque a veces nuestra vida no está caminando como Dios quiere, pero dice aquí que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso se llama comunión. Eso se llama comunión. Eso se llama tener una interacción con nuestro Dios, con nuestro Cristo, con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Juan enseña en esta carta que es necesario andar en la luz para tener comunión también unos con los otros. Cuando dice aquí, si decimos, primera de Juan 5. Es necesario que lo que yo estaba leyendo, es necesario que nosotros tengamos comunión, o sea, tengamos comunión con el Espíritu Santo y sintamos que cuando venimos a Dios, Él perdona nuestros pecados, pero tenemos que arrepentirnos. Hay una interacción entre Dios y nosotros, y la clave y la llave es, para tener una buena comunión con Dios, nuestro arrepentimiento.
Es nuestro arrepentimiento el que nos abre la senda de justicia que Dios tiene para nosotros. Es el que verdaderamente permite que el Espíritu Santo esté activo en fuego adentro de nosotros y no apagado y no triste. Porque si Dios ha dado estas herramientas y si Juan, primera de Juan lo dice, es porque sabemos que nosotros podemos fallar. Hay un versículo bíblico que no sé si lo tienes ahí, que lo apoya, que es el libro de Hechos, capítulo 10, verso 43. Hechos, capítulo 10. En inglés, Art. Hechos, capítulo 10, versículo 43. Acts, the book of Acts, 10, chapter 10, verse 43. For the English speakers. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Claro. Entonces, a nosotros creer, tenemos comunión con Dios. La fe se vuelve a activar. Esa fe que fue golpeada, porque nuestra fe es golpeada duramente por el pecado. Nuestra fe es golpeada por el pecado, pero inmediatamente que venimos a arrepentimiento, nos limpia. Dios nos limpia de toda contaminación y de toda maldad. ¡Qué belleza! ¿No? Es saber que tenemos un abogado por excelencia que perdona todos nuestros pecados, pero hermano, tenemos que reconocerlo, pero hermano, tenemos que arrepentirnos, porque si empezamos a vivir en esta vida pecaminosa llena de suciedades, sin un arrepentimiento, entonces está pasando algo, el Espíritu Santo no te está convenciendo de tu vida pecaminosa, porque de alguna manera has comenzado a vivir por tu fuerza y no por el poder de Dios. Entonces el Espíritu Santo se constricta, se entristece, se empieza a apagar esa mecha y ese fuego que tú tenías dentro de ti, que es provocado por el Espíritu Santo, corrigiéndonos constante. Hermano, esto es diario. Esto es diario. Esto no es de un día, de una vez. Esto es la corrección del Espíritu Santo en nuestras vidas, la comunión con Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas es diaria. Tiene que ser diario, porque si no es diario, como le pasó a mi amiga, estuvo 12 años el espíritu ahí apagadito, sin hablarle, sin guiarla, sin poderle decir, estás mal. Pero llegó un día cuando ella reconoció y se arrepintió. Inmediatamente el fuego del Espíritu, la fe se activa otra vez y comenzamos otra vez a vivir. Y puede pasar, hermano, tenemos un ejemplo aquí vivo. Gloria a Dios que por algún motivo se conectó con nosotros un poco más temprano y pudo darme el testimonio. Y le dije, precisamente de esto vamos a hablar hoy, porque las personas piensan que porque hagamos lo que querramos, todavía el Espíritu Santo puede hablar con nosotros. No, el Espíritu Santo se entristece y se calla la boca. Y deja que tú corras, y deja que tú corras, y deja que tú corras, pero cuidado, porque si estamos en una carrera muy larga y Cristo viene, no estamos con nuestras lámparas llenas de aceite como tenemos que estar, que quiere decir avivados en el Espíritu Santo. Así que esto es una vida de comunión todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas debemos de tener comunión. Es necesario tener la comunión. Es necesario tener la comunión porque cuando mantenemos una comunión con el Señor, nos fortalecemos primero que todo espiritualmente. Segundo, andamos como Él quiere que andemos. Y por último, vivimos una vida en gozo, que no es más que una vida con seguridad. Amén. Eso es vivir el gozo. Cuando usted se deleita en el tiempo del Señor, cuando usted se deleita en buscar su presencia, cuando usted se deleita
en vivir en una vida íntima con Dios, usted crece y se fortalece todos los días. No hay malas noticias para nosotros los cristianos, no existen. Porque la mala noticia que tiene el mundo es la muerte, y para nosotros ni la muerte es mala noticia, la muerte física. Ahora bien, es bien claro cuando el apóstol dice, no os preocupéis por los que matan el cuerpo, más bien preocupaos por el que mata el alma. Entonces hay que mantener la relación de aquel que nos vino a resucitar de entre los muertos y no caer otra vez. Ha sido un regalo maravilloso que hemos recibido, y muchas personas o no lo creen. No sé si se puede aplicar la palabra, no lo entienden, pero este mismo versículo bíblico de Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en él también vosotros, Efesios 1, verso 13. Efesios, Book of Ephesians, 1, 1, verse 13. verse 13. Chapter 1, verse 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Wow. Qué regalo. Qué regalo. Ábrelo. Abre ese regalo si es para ti. Amén. Qué bueno es tener una comunión. La palabra también nos enseña que debemos tener una comunión unos con los otros. Y quería darle una explicación aquí pequeña. Dice comunión. ¿Qué significa comunión? Significa koinonía. Koinonía en griego, koinonía. Literalmente significa tener comunión, compartir y participar. Es necesario que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo y tengamos comunión unos con los otros. Unos con los otros. Esto que estamos teniendo ahora es una comunión unos con los otros. El apóstol Juan está diciendo que es necesario tener comunión. Comunión y participación unos con los otros es una manera en que nosotros podemos avivar ese fuego que tenemos dentro, que es el Espíritu Santo. Los creyentes, cuando compartimos nuestra fe, nos animamos unos a los otros. Cuando compartimos la gracia de Dios en Cristo, nos animamos unos con los otros. Y cuando compartimos los dones del Espíritu dado a la iglesia a través del Espíritu, tenemos una comunión unos con los otros. Y quería llevarlo a un versículo. El libro de Titus 1, capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver qué habla ahí la palabra. Tengo gente por aquí atrás. El libro de Titus 1, capítulo 1, versículo 4. Cuando tenemos comunión unos con los otros, el Espíritu Santo se activa porque tenemos comunión en nuestra fe, tenemos comunión en la gracia de Dios en Cristo Jesús y tenemos comunión a través de los dones del Espíritu Santo para la iglesia. Pero este versículo 1, capítulo 4 dice, a Tito, este es Pablo, verdadero hijo en la comunión, en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí está hablando Pablo que Titus era un verdadero hijo de la común fe. Y esto es comunión. Él sabía que como andaba a Tito, andaba en comunión con Cristo, practicando la verdadera fe en Cristo Jesús. Es muy lindo saber que nosotros podemos tener comunión unos con los otros y eso le agrada a Dios. Y eso mantiene activo, mantiene ferviente ese Espíritu Santo que mora en nosotros y de ninguna manera vamos a entristecerlo. Al contrario, porque se agrada que nosotros tengamos comunión unos con los otros. En Filipenses, the book of Philippians, chapter 1, verse 7, Filipenses 1, 7. Vamos a ver qué habla Pablo aquí también.
Estoy diciendo para algunos English speakers more than Spanish, para las personas que hablan más inglés que español y no entienden mucho a veces los libros, lo estoy diciendo también en inglés para que apunten estos versículos. Vamos a ver qué habla aquí Filipenses capítulo 1, versículo 7, sobre la gracia de Dios en Cristo compartidas entre todos los hermanos. ¿Ya lo encontraste? Sí. ¿Lo puede leer, pastor? Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Qué lindo. Aquí Pablo estaba diciéndole que los filipenses eran partícipes todos de la gracia en Cristo Jesús. Y esto es agradable al Espíritu Santo. Esto permite que nuestro espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros, se mantenga activo, ferviente, dispuesto a toda obra en nosotros. Es algo muy lindo. Es algo muy lindo. En Romanos 5:7. Romans 5, chapter 5, verse 7. Romanos 5:7. Vamos a ver. Y Larissa se me fue. ¿Por dónde va? Hasta allá. Ya. 5:7. Sí, ¿qué dice? Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir. No, 5:27, perdón. Oh, 5:27. No existe. No existe 5:27. Entonces, copié mal el versículo, perdónenme. Normal. 15:27 puede ser a lo mejor. A ver, vamos a ver. Creo que sí. Me faltó un 1. 15, porque ahí habla de los dones. 15:27. Sí. No, tampoco. Perdónenme, tengo ese versículo mal, se los debo. Pero bueno, la idea es que nosotros como iglesia, cuando ejercitamos los dones dados por el Espíritu a la iglesia, que esto está en Primera de Corintios capítulo 14, que habla de todos esos dones maravillosos que el Espíritu Santo nos ha dado. Cuando compartimos estos dones, por ejemplo, a uno le da de servicio, a otro de misericordia, a otros de enseñar la palabra, a otros de orar, a otros de ministrar, a otros de servicio. Cuando nosotros todos en un solo espíritu ponemos activo estos dones, estos gifts, the gift of the Holy Spirit is active in the church, in the body of Christ. Cuando estos dones se activan en el cuerpo de Cristo, esto activa también el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos mantienen activos, nos mantienen sin opacarnos, nos mantienen de una manera agradando a Dios. Es necesario que el cuerpo de Cristo tenga comunión unos con los otros. Es necesario que mantengamos esa comunión como Él le agrada. Por eso es que Dios en su infinita sabiduría nos mandó a congregarnos y a estar juntos en armonía, porque allí Él manda bendición y vida eterna. ¿Cuál es la bendición, hermano? La bendición es tener activo, avivado el Espíritu Santo en nosotros, cuando unos por otros nos animamos, nos damos palabra, nos damos aliento, nos disciplinamos también, nos corregimos también. Es maravilloso como el Espíritu Santo se activa en nuestras vidas y se goza por esto. Y entonces esta es una manera de mantenernos activos en el poder del Espíritu Santo. Encontré un versículo bíblico que posiblemente pudiera ser algo parecido a lo que tú buscabas. Y está en Romanos 15:30, cuando el apóstol Pablo dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Claro, ahí es cuando, mira, cuando nosotros estamos en oración común, cuando estamos en estudios bíblicos común, cuando nos reunimos como iglesia, adoramos a Dios, recibimos palabra, esto mantiene el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas.
Y entonces el Espíritu Santo está contento con nosotros porque está viendo que estamos caminando por la manera que Él quiere que nosotros caminemos. Pero cuando vivimos una vida, cuando empezamos, el primer síntoma que da que tú estás viviendo con el espíritu contrito y triste en tu vida, es que comienzas a alejarte de la comunión de tus hermanos. Ese es el primer síntoma. El primer síntoma es ese. Comienzas a huir de las cosas de Dios. Comienzas, no quieres comunión con tus hermanos. No quieres que tu hermano te llame por teléfono. Un ejemplo, no. No quieres que tu hermano te hable de nada. No quieres venir a congregarte. No quieres oír música de Dios. Ahí ya estás dando el síntoma de que el Espíritu Santo que mora en ti lo estás entristeciendo, entristeciendo hasta el punto a veces de apagarlo, hermano. Es muy peligroso este estado. Así que es necesario que sepamos que tenemos que tener comunión. Y ahora vayamos al segundo punto. ¿Qué es otra cosa que nos puede desviar a nosotros o nos puede sacar o puede apagar este Espíritu Santo en nosotros? Pues te voy a decir. Nuestros deseos. Cuando desviamos nuestros ojos de Dios. Nuestros deseos. Y comenzamos a amar a las cosas de este mundo. Porque mi esposo es inconverso o porque tengo un trabajo mejor, tengo un trabajo que me quita el tiempo de estar en comunión con Dios o porque te comienzas a enfriarte, lo voy a volver a leer. ¿Cómo podemos apagar o cómo podemos entristecer el Espíritu Santo? El segundo punto, cuando desviamos nuestros ojos de Dios y comenzamos a amar las cosas de este mundo. Cuando comenzamos a amar las cosas de este mundo, cualquier cosa de este mundo es más importante que poner los ojos en Cristo. Ahí ya comienza el Espíritu Santo a apagarse, comienza el Espíritu Santo a entristecerse y vayamos a Primera de Juan. Búscalo ahí, Leo. Primera de Juan 2, de 15 a 16. Ay, mi vida. Mi Biblia está hecha a pedazos, se me han caído todas las hojas. Primera de Juan, ¿qué? Vayamos a ver lo que habla el apóstol Juan sobre esto. Primera de Juan, Capítulo 2. Sí. Capítulo 2. Dígame. De 15 y 16. Vamos a ver qué habla el apóstol Juan aquí en este versículo. Hermano, Dice. es muy peligroso. Es muy peligroso quitarle los ojos a Cristo y comenzar a amar las cosas de este mundo. Amar las cosas de este mundo. Alguien es más importante que tú, que Dios. Algo es más importante que Dios. Mi vida es más importante que la vida que tengo en Dios. Mi trabajo es más importante que la vida que tengo en Dios. Mi familia es más importante que la vida que tengo en Dios. Comenzamos a quitarle los ojos a Cristo y el Espíritu Santo comienza a entristecerse y comenzamos a perder este fuego que está supuestamente a estar activo en nuestras vidas. Y el pastor va a leer el versículo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Una advertencia, ¿a quién? A los cristianos, aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Comenzamos a perder el amor del Padre, comenzamos a perder la comunión con el Espíritu. Es que el Espíritu es nuestra guía y al dejar que nos guíe, al dejar que nos guíe, entonces ya empezamos a perder esa comunión, ya no estamos guiados, ya no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sino en maligno, en mentiroso, aquel que siempre está sofocado, tratando de sacar al viejo hombre o a la vieja mujer de nuevo a la vida del mundo, es más escuchado y nos comienza a guiar y perdemos la guía. Dice, porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, Todo lo que le está hablando a cristianos, los deseos de los ojos los deseos de los ojos. y la vanagloria de la vida Ajá. no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Entonces, si empezamos a amar las cosas de este mundo, la vanagloria de este mundo, como decía mi hermana Carolina, las fiestas y al esposo más que a Dios, y todo empezó este Espíritu Santo a opacarse, a apagarse, a entristecerse, y estuvo ahí esperando por 12 años, hermano. Wow. Ha sido una bendición. Ha sido una bendición para tu vida, Carolina, que el Espíritu Santo activó esta fe que estaba en ti. Activó esta fe que estaba en ti. Y ahora me da gusto oírte cuando diste el testimonio de que sientes como un fuego que está dentro de ti. Así es como nosotros tenemos que vivir, con este fuego del Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas constantemente. Ahora vemos, sí, tenemos que darnos cuenta de algo, hermano, que este mundo para nosotros es pasajero. En Hebreos capítulo 11, versículo 13, la palabra dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos, o sea, no somos de este mundo, estamos de pasada. No tenemos que darnos completamente a este mundo, tenemos que darnos a nuestro Dios para que jamás en la vida, Hebreos capítulo 11, versículo 13, para que jamás en nuestra vida ese Espíritu Santo que mora en nosotros se entristezca. Porque una vez que el Espíritu Santo se entristezca, puede llegar hasta apagarse. Y es muy peligrosa esa situación porque podemos caer en lo que la Biblia le dice apostasía, que es negar nuestra fe en Cristo Jesús. Te entristece porque empiezas a perder la comunión con Dios, empiezas a mirar los ojos, quitas los ojos de Cristo, comienzas a poner los ojos en las cosas de este mundo y comienzas entonces a dejar de congregarte, te molesta hasta que te llamen por teléfono, pasa, dejas de amar las cosas de Dios, el Espíritu Santo comienza a entristecerse hasta que llega un momento en que se apaga. ¿Y qué pasa cuando se apaga? Podemos negar la fe, que se llama, en la Biblia le dice, apostasía, la negación de la fe en Cristo Jesús. Cuando llegamos a ese punto, estamos perdidos. Por eso es que es una advertencia constantemente en todo el Nuevo Testamento: no apaguéis el Espíritu Santo, el cual mora en ti, no vivas en pecado, arrepiéntete, ven a los pies de Cristo, que Él es justo y bueno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, como leímos en Primera de Juan. Tenemos que darnos cuenta también que nosotros estamos en este mundo de pasada. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Estamos aquí porque Dios ha permitido que estemos aquí para poder conocerlo, y ahora que lo conocemos, nos toca predicar el evangelio, pero ya no somos de aquí, somos de Cristo, somos de arriba, somos del cielo. Como dijo el pastor, la bendición es celestial. En Primera de Pedro, capítulo 2, espérate, no voy a leer 11:13, dice: conforme a la fe murieron todos, está hablando de todos los que murieron en fe. El capítulo 11 de Hebreo es un capítulo que habla de todos aquellos que murieron esperando en Cristo, en la fe activa de la esperanza de los patriarcas del Antiguo Testamento. Y dice, perdón. En la fe murieron todos estos. Ok, en la fe murieron todos estos. ¿Y qué más? Sin haber recibido las promesas. Sin haber, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos estos que murieron en el Antiguo Testamento sin haber visto la promesa, ellos mismos se dijeron que eran extranjeros y peregrinos. Pues nosotros también. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11, lo habla Pedro para la iglesia. ¿Lo puedes buscar ahí? Primera de Pedro, capítulo 2. Amados,
espérate, 1 Peter chapter 2, Verse verse 11. 11. Pedro está hablando también aquí que nosotros somos, la iglesia también, somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué dice? Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos de las carnales que batallan contra el alma. Dice que siendo extranjeros y peregrinos, él nos anima, dice ahí, ¿a qué? ¿Se pasó? Vuelve a Aquí leer un estaba momento. leyendo el próximo. Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos carnales que batallan contra el alma, pero nosotros somos ahora de Cristo. Y las cosas de este mundo no pueden ser lo número uno. Lo número uno en nuestras vidas tiene que ser Cristo. Lo número uno en nuestra vida tiene que ser el amor de Dios en nosotros, el perdón de nuestros pecados, el ánimo que Dios nos da, el fuego que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo. Y no pude terminar la clase, la termino la semana que viene, porque todavía tenemos que tocar algunos puntos que para poder tener en cuenta qué hacer cuando sentimos que el fuego del Espíritu Santo no está activo en nuestras vidas. Así que Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Amén.